En el programa de hoy, por primera vez, más de 50 mujeres tienen derecho a votar en un sínodo. Con el próximo consistorio, el Papa asegura su influencia en el próximo cónclave que elegirá a su sucesor, comenta especialista en Vaticano en EWTN. En Nigeria, delincuentes liberan a sacerdote secuestrado. Cuba celebra los 100 años de la histórica iglesia de Reina de los jesuitas. Este jueves se presenta en Lima el libro Sed Auténticos, claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal, por Ari Ramos. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no puede estar con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Roma enfocándonos en la próxima participación de mujeres en el sínodo dentro de poco más de 2 meses. El viernes 7 de julio la Santa Sede publicó la lista de los participantes en la Asamblea General del Sínodo sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Almudena Martínez Bordiú, informa. Saludos desde Roma. Por primera vez en la historia del sínodo instituido por el Papa Pablo VI en 1965, más de 50 mujeres podrán votar en la 16ª Asamblea General, cuya primera sesión se realizará del 4 al 29 de octubre de 2023. El subsecretario de la Secretaría General del Sínodo sobre la Sinodalidad, Monseñor Luis Marín de San Martín, definió este hecho como un reflejo de la universalidad de la Iglesia y aseguró que las mujeres deben ayudar al discernimiento de la voluntad de Dios, continuando el sínodo episcopal. Son 54 las mujeres con derecho a voto, 5 pertenecen a la Unión de Superioras Generales, 6 por nombramiento pontificio, 42 son de las asambleas continentales y 1 subsecretaria. Además, la asamblea, cuyo tema es Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión, cuenta con 2 mujeres en la presidencia. Se trata de la mexicana Dolores Palencia, de la Congregación de las Hermanas de San José de León, y también de la misionera japonesa Momoko Nishimura, de la familia de servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que, además, participarán un total de 85 mujeres, aunque las listas definitivas están en proceso de elaboración. Quienes asisten pero no tienen derecho a votar se encuentran dentro de la sección de invitados especiales o lo harán en calidad de expertas y animadoras. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Siguiendo con noticias desde Roma, el Papa Francisco anunció el domingo 9 de julio que el próximo sábado 30 de septiembre tendrá lugar un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales. Pero, ¿qué significa esto para la Santa Iglesia Católica en el pontificado de Francisco? Desde Italia, Andrea Gagliarducci, analista del Vaticano del Grupo ASI, nos explica. Cuando el Papa presenta la lista, el primero no es el primero para orden alfabético o cada orden. Es el primero porque el Papa cree que es la primera cosa. Y el primero ahora es el prefecto del dicasterio de los obispos, que es el prefecto que va a seleccionar los obispos de todo el mundo. El Papa dice, esto es lo que pienso, cómo tiene que seleccionar los obispos. Y al final de la lista tenemos un confesor, que es un cura de 96 años, un cura confesor del santuario de Nueva Peña en Buenos Aires, que el Papa mencionó muchas veces durante homilías y discursos, y fue un confesor que tendencialmente pedía perdón para ser demasiado misericordioso. Y este es un ejemplo que el Papa hizo muchas veces durante el pontificado. Así, todos estos detalles juntos hazme pensar que el Papa está diciendo tenemos que pensar la formación de los curas, tenemos que pensar a la selección de los obispos. El Papa hizo 10 consistorios, con el consistorio del 30 de septiembre tenemos 10 consistorios en 11 años de pontificado, porque serán 11 años. Así el Papa tenía un consistorio cada año, con la excepción de 2022, 21, porque el Papa cambió mucho, y en el cambiar el Papa siempre eligió lugares que nunca habían un cardenal. Para representatividad. En esto consistorio no tenemos muchos cardenales nuevos, pero tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, tenemos un cardenal de Tanzania,
Protásio Rugambwa, pero es el segundo cardenal de Tanzania. Así, el próximo cónclave tenemos dos cardenales desde Tanzania votando por un cónclave, que es muy particular porque Tanzania es una nación islámica. Yo creo que el Papa muchas veces ve la mapa del mundo y dice, aquí no tenemos nada, no tenemos nunca, ahora hacemos un cardenal. El tema es la misericordia, aún porque en la letra que el Papa envió al nuevo prefecto del dicasterio per la doctrina de la fe, el cardenal electo Víctor Manuel Fernández, el Papa dijo que tienes que considerar que no son válidas las doctrinas que no tienen en cuenta el Dios Todopoderoso y la misericordia todopoderosa de Dios. Así el Papa está dando un señal muy claro de lo que quiere para la Iglesia. En mi opinión es curioso que cuando el Papa dice muchas veces, y aún en el título de un libro, el nombre de Dios es misericordia, esta es efectivamente una citación de Benedicto XVI. Benedicto XVI dijo esto antes, así está una profunda continuidad en algunas cosas, pero puede ser que no está la misma declinación de las cosas, pero la Iglesia está siempre la misma. Pero el Papa tiene una tradición ahora, que es de no nombrar los cardinales, no crear los cardinales en diócesis que son tradicionalmente cardinalicias o consideradas tales. Yo fui muy sorprendido de Lima, porque yo consideraba Lima como segura, porque Mattasoglio es considerado muy cerca del Papa. Así Lima es sorpresa para mí. No es sorpresa no haber Bruselas, por ejemplo, no es sorpresa no haber Milano, no es sorpresa no haber Turino, no es sorpresa no haber Venecia, porque el Papa no quiere hacer esto. El Papa quiere, ¿cómo decir? Ir a ver las diócesis que no son cardinalicias. El cardinalado no tiene que ser automático. Sí, yo creo que es el legado más grande porque después la hospitalización estamos viendo, vemos que el Papa está cumpliendo muchas decisiones, muchos apuntamientos, está moviendo rápido. Porque tiene 86 años y cumplirá 87 años en diciembre. Así nos podemos ver que las actividades del Papa serán menos. Tenemos este viaje en Portugal, este viaje en Mongolia, el viaje en Francia y después no sabemos qué sucede porque no sabemos si el Papa está en salud, bastante en salud para viajar. Ahora nos vamos a Nigeria. El padre Joseph Azubuike fue liberado esta mañana luego de 2 días de estar secuestrado. Otras 3 personas también fueron liberadas. Unos desconocidos secuestraron al padre Azubuike cuando salía de la parroquia de San Carlos de Mabeleke, en el estado de Ebonyi, al sureste de Nigeria, de donde es párroco. Los otros 3 fueron secuestrados cerca de la residencia del sacerdote cuando regresaban de una reunión pastoral. El padre Matthew Opoke, canciller de la diócesis de Abakaliki, en un comunicado dijo: "Estamos agradecidos a quienes intervinieron tras conocer la terrible noticia de su secuestro junto con otras 3 personas. La policía realiza intensos esfuerzos para detener a los autores que lograron escapar durante la operación de rescate. Según la agencia Fides, el secuestro para obtener recompensas se ha convertido en un delito generalizado en la mayor parte de Nigeria. Los obispos de Estados Unidos elogiaron un nuevo programa de reunificación de familias de inmigrantes anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional. El reciente plan de la administración Biden permite a los migrantes provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, que son atrapados cruzando la frontera, se les otorgue libertad condicional para residir en forma legal en el país hasta 3 años. Esto siempre que un miembro de su familia que sea ciudadano o residente permanente legal presente una petición formal en su nombre. En este contexto, el jefe del Comité de Migración de los Obispos de Estados Unidos y prelado del Paso, Monseñor Mark Seitz, destacó en un comunicado que la unidad y la reunificación son fundamentales, tanto para el sistema de inmigración de los Estados Unidos como para los principios centrales de la enseñanza social católica. Además, pidió una mayor reforma migratoria. Y en Colombia, los padres de familia enfrentan hoy en día la imposición de la ideología de género en las escuelas, según María Inés Espinosa, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre en Colombia. La ideología de género es una corriente que niega la existencia de un sexo biológico. Escuchemos el análisis. Nosotros nos damos cuenta que el ataque hacia los padres de familia y a educar a los hijos como lo reconoce un derecho que está en la Constitución, que es
que los padres tienen derecho a elegir cómo educar a sus hijos, pues obviamente en las escuelas públicas en Colombia ya no se puede realizar y en muchos otros países, pero además ya están tratando de entrar al ámbito privado, ¿cierto? Y desde julio de 2022 en Colombia el Consejo de Estado está tratando como de llevar a vulnerar esa libertad de religión y creencias para hacer obligatoria que eso entre, digamos, en los colegios, se lleve esa cátedra como se lleva en todo el país, ¿no? En donde sabemos que hay una intención expresa de enseñarle a los niños aquello que los padres no consideren que es necesario que aprendan, que es tener esa libertad, digamos, de la expresión sexual, de forma que nosotros, pues digamos, los padres de familia o las personas que practicamos, consideramos que no es necesaria para que aprendan esto en los colegios, sino en sus casas. Y ahora les contamos que los cubanos celebraron el centenario de la querida iglesia de Reina de la Compañía de Jesús. Nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez, nos cuenta sobre este importante templo. La iglesia más alta de Cuba y una de las más representativas cumplió 100 años hace poco. El Templo del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, más conocido como Iglesia de Reina, es una edificación de tipo neogótico, principal sede de la Compañía de Jesús en Cuba. Para celebrar sus 100 años de consagración, la congregación fundada por San Ignacio de Loyola preparó un tríodo celebrativo, entre los eventos la bendición de un aula y la presentación de un libro dedicados al importante sacerdote jesuita cubano Felipe Rey de Castro, fundador de la Agrupación Católica Universitaria. El templo de la Iglesia de Reina comenzó a construirse en 1914, aunque no fue inaugurado hasta el 2 de mayo de 1923. Su torre, de 50 metros, puede ser vista desde puntos muy distantes de la ciudad y fue construida en su mayoría con materiales de factura nacional. 11 metros mide su nave central, hasta hace poco tiempo invadida por materiales de construcción para la reparación del edificio. 170 vitrales conforman las ventanas originales, donde aparecen representados Jesús y la Virgen María, así como pasajes de la vida de San Ignacio de Loyola y varios santos jesuitas. Para este centenario se reunieron jesuitas de todo el país, representantes del clero diocesano y sacerdotes de la República Dominicana y Europa que sirvieron en Cuba. También estuvo el padre Martín Len, provincial de los jesuitas de las Antillas. La Iglesia de Reina, que corona una de las más transitadas avenidas de La Habana, la Avenida de Reina, está en restauración desde 2021. Para devolverle su antiguo esplendor, una serie de profesionales cubanos y extranjeros trabajan de forma acuciosa, tratando de respetar las características originales del templo. Si bien aún faltan los vitrales y el campanario, ya se puede disfrutar de mucho del decorado interior, del retablo y del Vía Crucis, algo de especial significación que los fieles cubanos que aquí se congregan agradecen y también quienes la visitan. Desde La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Polonia. Por una semana, jóvenes se reunieron por 6º año en el Festival de la Vida, organizado por la iglesia en ese país. Veamos. Alrededor de 1000 jóvenes de Polonia y otras partes de Europa asistieron al Festival de la Vida entre el 3 y 9 de julio. El Festival de la Vida se realizó en el distrito de Kokotek, Lubliniec, al sur de Polonia. Fue organizado por el Centro Juvenil de los Misioneros Oblatos y 7 diócesis polacas. En el encuentro se explicó el valor del respeto a la vida, compartiendo experiencias de jóvenes, sacerdotes y religiosos, este año bajo la figura de San Juan Bautista. En la fiesta de la vida lo que también es genial es que podemos acercarnos a un sacerdote o una hermana para hablar con ellos. Realmente hay muchos de ellos aquí. Incluso tengo una hermana en mi grupo. Y los sacerdotes y las monjas también acaban involucrándose en los grupos de intercambio. Y creo que esto dará frutos increíbles. Lo importante es que podamos acercarnos a ellos porque pueden tener experiencias diferentes a las nuestras. En el Festival de la Vida los jóvenes acamparon durante 7 días. El centro del Festival de la Vida fue la Santa Misa Diaria, presidida por obispos polacos. En el Festival de la Vida, los jóvenes recibieron acompañamiento espiritual, conferencias sobre temas variados en torno a la fe católica y más de 27 talleres artísticos, espirituales y deportivos.
La gente era muy abierta y compartía sus vidas. Hay mucha fe en cada una de las personas. Hay personas aquí en las que vive Dios y lo sienten. Cada día hubo un concierto musical. El cuarto día, una maratón alrededor del bosque. El quinto día meditaron el Vía Crucis y tuvieron un gran momento de adoración a la Eucaristía. Muchas gracias. De verdad, gracias sobre todo a los jóvenes que estuvieron. Chicos, ustedes son estupendos. Tanta energía, entusiasmo, tan buenos deseos. Solo demuestra que ustedes quieren estar juntos. No quieren discutir, no quieren divisiones. El próximo Festival de la Vida volverá del 8 al 14 de julio del 2024. Están invitados jóvenes de Europa y otras partes del mundo. Hacemos una pausa y al volver. En el primer semestre del 2024 se estrena la primera película sobre la vida de la joven mística italiana Santa Gemma Galgani. Hoy es la fiesta de San Luis Martin y Santa Celia Guerin, padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Le contamos. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Este jueves 13 en Lima se presenta el libro Sed Auténticos, claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal. Su autor es Ari Ramos, periodista de WTN y especialista en temas del Vaticano. En su obra, Ari Ramos compara la comunicación del Papa con la forma de comunicar en esta época de la posverdad. Sed Auténticos, claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal es una publicación de la editorial San Pablo. La presentación será en la Conferencia de Superioras y Superiores Mayores del Perú. Participará en los comentarios el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Ahora el propio Ari Ramos, nuestro corresponsal en el Vaticano, nos cuenta un episodio a fines de junio contra la falta de respeto a una religión, sobre lo cual reaccionó en forma enérgica el Papa Francisco. En una entrevista concedida este lunes 3 de julio al director del periódico Al-Ittihad de los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco expresó su rechazo a este acto y destacó que la libertad de expresión no debe utilizarse como una excusa para despreciar a los demás. El incidente ocurrió la semana pasada cuando un hombre de 37 años quemó un ejemplar del Corán frente a la principal mezquita de Estocolmo. Aunque las autoridades policiales le otorgaron permiso para llevar a cabo esta acción, el primer ministro sueco consideró que fue inapropiado. El hombre de origen iraquí fue investigado y acusado de incitación al odio racial. El Papa Francisco condenó estas acciones y subrayó que cualquier libro considerado sagrado por sus autores debe ser respetado en consideración a sus creyentes. En la entrevista, el Santo Padre también hizo referencia al documento sobre la fraternidad humana, firmado en Abu Dhabi en 2019 con el gran imán de Al-Azhar Ahmed El-Tayeb. El Papa resaltó que este texto es importante no solo para el diálogo entre las religiones, sino también para la convivencia pacífica entre todos los seres humanos. Desde el Vaticano informó para EWTN Noticias Ari Waldir Ramos Díaz. Santa Gemma Galgani falleció a los 25 años en el año 1903 y fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Podemos decir que es la primera santa del siglo XX. Estamos en la línea en este momento con Óscar Parra de Carrizosa, que es director de una película sobre Gemma Galvani, y también con Gaby Jácova, que es la directora del Festival Internacional de Cine Católico. Bienvenido, Óscar, bienvenido, Gaby. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, familia. Óscar, ¿por qué una película sobre Santa Gemma Galgani? Bueno, en primer lugar, pues a mí me atraía mucho la figura de Santa Gemma, ya desde pequeño. Pero sobre todo, en los últimos tiempos lo que me llamaba la atención es que no hubiera una película sobre esta santa tan conocida y tan querida en todo el mundo, porque además cumple una serie de requisitos que a mí me atraen mucho para una película, y es su vida mística, que es verdad que es difícil de retratar en el cine, pero es interesantísimo, que es una mujer joven, es una santa pues del siglo XX, es la primera santa del siglo XX, como usted muy bien ha dicho, y me llamó mucho la atención que no existiera una película, un biopic, ¿no?, de Gemma Galgani. Y bueno, pues nos lanzamos a investigar y nos pusimos a ello.
¿Cuáles son los retos más fuertes que ha habido para la producción de esta película? Bueno, quizá el más importante haya sido seguramente el poder adaptar una vida tan interior como la que tenía Santa Gema Galgani a la gran pantalla. Quiero decir, la vida de Santa Gema transcurre prácticamente entre cuatro paredes, ¿no? Porque, bueno, no salió demasiado a la calle y aparte, pues como usted bien ha dicho, murió muy joven. Entonces, trasladar esta parte mística de la santa a un guión quizá haya sido la parte más compleja. Gaby, ¿para cuándo llegará a los cines de España esta película? Bueno, pues si Dios quiere, ya estamos, la película está en producción. Oscar está ahorita metido todavía en el área de producción y es emocionante todo lo que está haciendo. Yo creo que va a ser una película impactante y se tiene planeado el estreno en el primer semestre del 2024, muy cerca de abril, que estamos planeando que es un estreno mundial en España simultáneamente con América y toda América y otros países. ¿En qué otros países se presentará la película? Bueno, pues de entrada va a ser un estreno simultáneo con España y con Estados Unidos, México, Perú, Colombia, todo Latinoamérica, todo el continente americano. Va a ser un estreno simultáneo mundial. Lo estamos ya organizando, preparando desde ahorita en comunión, obviamente, con Oscar, con European Dreams Factory, para poder hacer un estreno y, bueno, pues dar a conocer la vida de esta gran santa que yo sé que va a inspirar a muchísimos jóvenes. Oscar, ¿qué esperas que las personas se lleven consigo a casa y a la vida de esta película? Mire, yo soy médico de profesión y lo que espero, fíjese, es igual que con la medicina uno intenta arreglar la parte física de las personas, pues con que logremos tocar a una sola alma, con conseguir curar una sola alma, yo creo que la película habrá cumplido su cometido 100%. Gaby, invita a nuestros televidentes para que vayan a ver la película. Claro que sí, bueno, pues a toda nuestra familia de IWTN vamos a estarles compartiendo todo este proceso que yo sé que va a estar muy interesante de la preproducción, de detrás de cámara y todo este proceso de este estreno mundial. Así que estén muy pendientes de las redes del Festival Internacional de Cine Católico de IWTN y bueno, pues vamos a hacer esta revolución de amor de Santa Gema para que lleguen miles de corazones y almas. Oscar, Gaby, gracias por haber estado con nosotros hoy. A ustedes, es un placer enorme. Gracias, familia de IWTN. Un abrazo grande. Cada 12 de julio la Iglesia Católica celebra a San Luis Martin y Santa Celia Guerin, padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Fueron la primera pareja de esposos en ser canonizada en una misma ceremonia. Randy Brunello, miembro de la comunidad de matrimonios misioneros de Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Cusco, Perú, nos cuenta más de estos grandes santos. La familia de Santa Teresita estaba constituida, como dijiste, por el matrimonio de María Celia Guerin y Luis Martín, que fueron canonizados el 18 de octubre de 2015 por el Papa Francisco. Tuvieron un total de 9 hijos, de los cuales 4 volaron muy pronto al cielo y quedaron 5 mujercitas: María, Paulina, Leonia, Celina y Teresa, que fue justamente la menor. Los esposos Martín hallaron en la vivencia del matrimonio su centro de equilibrio, su manantial de perfección. Eso fue para ellos el matrimonio. Y por el matrimonio se santificaron. Es decir, demostraron que el matrimonio es el punto de partida de una ascensión más inflamada entre dos. Una ascensión que solo encuentra un horizonte y un fin, que es la voluntad de Dios. Y justamente el hogar se ennoblece cuando secunda los designios de Dios. La responsabilidad familiar la alzaron al rango de una vocación. Y esto pasa cuando uno vive esto con intensidad cristiana y no se deja engullir por las farsas que nos presenta el mundo. Recordemos que solo el amor de Dios nos hace felices
incluso en el dolor mismo. Así lo experimentaron estos santos esposos. Recordemos lo que dije anteriormente, perdieron a 4 de sus hijos, pero a las 5 que quedaron, la educación que le dieron no fue, a pesar de ser ellos una familia de clase alta, no fue para nada una educación de gustillos, sino que se forjó en la austeridad, en una formación de la voluntad, aprendiendo a renunciar y a sacrificarse, incluso en las cosas más pequeñas, en los detalles más pequeños, y así poder agradar a Dios con sus acciones. Algo que hoy, si nos ponemos a mirar, parece que no figura en el catálogo de muchos padres y de muchos educadores. La respuesta que estos padres tenían a la educación de sus hijas era mirarlas como una ofrenda a Dios. Ellos sentían la dicha de entregarlas y sabían que para eso estamos los padres, para criar a nuestros hijos y criarlos para el cielo. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.